Ataque de demonio. Hay ocasiones en las que uno cree conocer a las personas. Con el hecho de tratarlas un poco, creemos que las conocemos, nos formamos una imagen de ellas y hasta somos capaces de defenderlas, o por lo contrario, de ser emisores, un juicio de valor sin darnos cuenta de que ni siquiera las conocemos lo suficiente. Anteriormente tenía esa mala costumbre, por el hecho de tener cercanía con alguien. Podría decir que era una buena o mala persona. Con el paso del tiempo fui cambiando esa postura porque la misma vida se encargó de enseñarme lo contrario. Me casé cuando era joven, tuve 4 hijos de mi matrimonio. Durante un tiempo rentamos una casa en Querétaro, un poco retirado del centro de la ciudad. Después de 5 años, pudimos comprar una casa en la colonia Jardines de la Hacienda. Era un lugar fraccionado, en el que empezaban a venderse las casas. Cuando nosotros llegamos a esa colonia, había pocos vecinos. Las casas se fueron vendiendo y el vecindario se fue llenando de gente. Siempre fue una colonia tranquila, en la que se vivía muy a gusto. Querétaro era una ciudad en la que se podía vivir con seguridad. El mayor de mis hijos era un adolescente de 17 años y el más pequeño tenía 6 años. La casa de enfrente estaba en venta, después de varios meses que permaneció sola. Recuerdo el día que llegó una familia. Era una pareja joven. Ese día no se me olvidó porque mi hijo, el más pequeño, se cayó de la bicicleta, ya que estaba aprendiendo a usarla y se rompió su brazo. Iba de salida hacia el hospital cuando vi un camión de mudanzas estacionado enfrente de mi casa. No le presté tanta atención por la prisa que tenía de atender a mi hijo, que lloraba constantemente. Estuve en el hospital por más de 4 horas. Cuando regresamos ya comenzaba a oscurecer, aunque venía cansada y abrumada por lo sucedido con mi hijo. Me alegró ver que había movimiento y luz en la casa vecina. Pensé que por fin esa vivienda ya no estaría abandonada. Tendría vida con una nueva familia. Mi hijo Manuel dejó de asistir a la escuela por unos días, en lo que se adaptaba a traer el yeso y a practicar escribir con la mano izquierda, ya que él era diestro y no sabía usar la otra mano. Esos días que él estuvo ahí, se entretenía saliendo a jugar al jardín. Desde el interior de la casa lo podía vigilar y ver que todo estuviera en orden. En una de esas ocasiones en las que estaba jugando con su pelota, vi cuando salió de la casa de enfrente una señora joven muy bonita. Llevaba de la mano a un pequeño de la edad de mi hijo Manuel. Otras 2 niñas la acompañaban. Ella se dio cuenta que la estaba viendo y me sonrió. La saludé con la mano mientras la veía cómo se retiraba apresuradamente. Cada año después que empezaban las clases en el mes de septiembre, la escuela convocaba a una reunión de padres de familia para conocer al nuevo maestro del ciclo escolar y dar los parámetros para calificar tareas y exámenes, así como pedir el apoyo de cada uno de nosotros para el mejor desempeño de nuestros hijos. En esa junta me encontré con mi nueva vecina. Ella, en cuanto me vio, esbozó una gran sonrisa. Se notó que le dio mucho gusto ver a alguien conocido en esa escuela. Al terminar la reunión, ella se acercó conmigo, se presentó, me dijo que se llamaba Diana y que su hijo era Alfredo. Nos quedamos unos minutos platicando sobre la calidad de la escuela. Le di información sobre algunas cosas básicas del colegio. Ella me comentó que también tenía otras 2 niñas. Después de esa sencilla conversación, cada una nos retiramos y nos fuimos a nuestras casas. A partir de ese día empecé a tener más relación con Diana, porque con frecuencia nos veíamos en la entrada o en la salida del colegio. Además, nuestros hijos más pequeños empezaron a hacer amistad. Diana era una mujer joven, aunque ya era madre de 3 hijos. Su belleza era notoria. Al lado de su esposo Alfredo, se percibía que eran una familia unida y de buenos principios. El matrimonio era católico y devoto, y asistían los domingos a misa. Diana comenzó a involucrarse en actividades escolares del colegio. Ella se postuló para asistente de la maestra, durante el horario en el que estaban sus hijos en el colegio. Como ella tenía tiempo libre para colaborar en actividades escolares, estuvo un tiempo ofreciendo sus servicios. Seguramente la maestra vio sus aptitudes para la docencia y tenía los estudios requeridos para hacerlo. La postularon como maestra de catecismo, ya que el colegio era católico.
En aquel tiempo, el director del colegio era el padre Ramón. Desde un principio ella comenzó una buena relación con el sacerdote. Cuando tenía oportunidad, Diana entraba a la dirección a asistir al padre en las necesidades que tuviera. Se quedaba hasta más tarde, para después retirarse con sus 3 hijos. Había ocasiones en las que ya tenía más de 2 horas en mi casa. Cuando la veía regresar del colegio, desde mi perspectiva, creía que ella formaba la familia ideal y que mantenía una relación sana con su esposo, y sus hijos eran muy educados, por lo que suponía que era por el tipo de formación y ejemplo que les daban sus padres. Había ocasiones en las que el niño pequeño de Diana iba a jugar con mi hijo. Se quedaban por las tardes jugando en el jardín de mi casa. Luego ella iba por su niño, platicábamos de cotidianidades. En una ocasión en la que Diana cruzó la calle para ir por Alfredito, me platicó que ella era originaria de Mazatlán y que había ganado un concurso de belleza. En ningún momento lo dudé, porque era muy bonita. Me dijo que sus padres le habían heredado una buena cantidad de dinero, con el que pudo comprar la casa en la que vivían. De repente, el pequeño Alfredo se cayó, se puso a llorar intensamente. Se había raspado una rodilla. El pobre de mi hijo Manuel estaba muy asustado. Él de inmediato dijo que había sido un accidente. Así lo tomó Diana. Ni siquiera se molestó. Le agradecí mucho por el detalle que tuvo hacia mi hijo. Le dijo que no se preocupara. Eran juegos de niños. Una vez, Diana llegó muy asustada a la casa. Su hijo Alfredo tenía temperatura muy alta. Ya le había dado medicamento y le había puesto compresas de agua tibia, y la fiebre no cedía. Ella estaba muy angustiada porque tenía antecedentes de que sus hijos convulsionaban con un poco de fiebre. A su hija mayor, Andrea, ya le había sucedido. Su esposo Alfredo no estaba, por lo que no tenía auto. Mi esposo, que en aquel tiempo todavía vivía, se encargó de llevarla al hospital más cercano para que atendieran al pequeño. Un poco más de 3 horas regresaron con Alfredito en brazos. A partir de esa ocasión, Diana mostró agradecimiento y tuvimos una relación un poco más estrecha. Ella en ocasiones iba en las tardes a llevarme una gelatina o un pedazo de pan que había cocinado. Era su manera que tenía para continuar agradeciendo el favor que le hizo mi esposo. Una vez llamó mi atención que ella llegó un poco apresurada a la casa, tocó con insistencia en la puerta, como si tuviera mucha prisa. Le abrí de inmediato, pensé que el pequeño Alfredo nuevamente estaba enfermo, pero no se trataba de eso. La invité a pasar a mi casa. Diana iba sola y se le notaba inquieta, porque caminaba de un lado hacia el otro. Después se asomaba por la ventana, abría un poco la cortina para después cerrarla enseguida, y se ocultaba en la pared, como si se escondiera de alguien y no quería que la viera. Esa primera vez que la vi extraña, le pregunté por sus hijos, porque no estaban con ella, y si algo le preocupaba, no tenía por qué dejarlos solos en su casa. Ella me respondió que su esposo Alfredo se los había llevado al cine, pero que ella no quiso ir porque le aburrían las películas animadas. Mientras me contaba lo del cine, seguía inquieta y asomándose por la ventana hacia su casa. Le pregunté qué le ocurría. Ella, con un tic nervioso que se le notaba porque se agarraba con mucha frecuencia a su cabellera, me dijo que estaba teniendo muchos problemas con su esposo Alfredo. Él la acusaba de que tenía una relación con el padre Ramón. Sin ningún motivo, comenzó a carcajearse de una manera grotesca. Tratando de disculparse, me dijo que el sacerdote solo era su guía y su confidente, pero que entre los dos no existía ningún tipo de relación amorosa. No quise contradecirla, porque en realidad no tenía la certeza, pero ya en el colegio se corría el rumor de que ella mantenía un interés por el padre Ramón. Sin embargo, todo era basado en supuestos, así que le di el beneficio de la duda. Le pregunté por qué se asomaba tanto a la ventana. ¿Acaso estaba esperando a alguien que no quería que llegara o de qué se trataba? Ella tomó una actitud muy extraña. Se acercó conmigo para susurrarme al oído que alguien la estaba siguiendo. Por eso se escondía. Casi siempre le pasaba eso cuando se quedaba sola. En los momentos en los que estaba con sus hijos o con su esposo, nadie la seguía. Le dije que no entendía lo que me quería decir. Le pregunté si una persona la acosaba o qué sucedía. Ella me hizo la señal con el dedo para que guardase silencio. Me respondió en voz baja que nos estaban escuchando. Esa fue la primera vez que noté que tenía una conducta no tan normal. Creo que no se atrevió a decirme todo lo que le pasaba.
por temor a que no le creyera, porque tenía una mirada de miedo. Con los ojos abiertos y las pupilas dilatadas, respiraba agitadamente, al mismo tiempo que mantenía una conducta de alerta. Se asustaba con cualquier ruido. Dejé de mantener una relación tan estrecha con ella, porque mi esposo enfermó. Cada vez que se ponía mal, había que llevarlo al hospital. Mi hijo el mayor ya sabía conducir, por lo que él nos llevaba en el auto de su padre. Él empezó a perder la motricidad de sus piernas y sus brazos. Sí podía caminar, pero con cuidado. Así estuvo durante más de un mes, hasta que un día no se levantó de la cama. Cuando fui a ver qué le sucedía, me dijo que quería ir al baño. Al momento que se levantó no se pudo sostener, se fue de lado hasta que cayó. Por suerte mi hijo, el mayor, ese día no había ido a la preparatoria. Fuimos al hospital. Mi esposo se quedó internado. A las pocas horas el médico me dijo que había tenido un derrame cerebral. Su cerebro estaba inundado de sangre. Tuvo una hemorragia que le causó la muerte cerebral. Ya no había nada que hacer por él. Solo esperar hasta que cada uno de sus órganos empezaran a fallar. Y después la muerte inminente. Esa noticia me dejó devastada. Fue una semana compleja, en la que perdí de vista todo lo que estaba a mi alrededor. Solo me concentré en mi esposo. Mientras estaba en el hospital, Diana fue a verme. Ella se ofreció a ayudarme con mi pequeño Manuel para llevarlo y recogerlo del colegio. Le agradecí mucho su voluntad de hacerlo. Aunque me encontraba en un estado desesperado, no pude dejar de darme cuenta de las acciones que tuvo Diana. Ella comenzó a caminar en el pasillo de la sala de visitas de un lado hacia el otro, al mismo tiempo que movía sus manos, como si estuviese platicando con alguien. La verdad no le tomé el interés suficiente. Bastante tenía con lo que me sucedía, como para ver qué le ocurría a ella. Solo me llamó la atención que hubo un momento en el que ella se fue hacia el ventanal del hospital. Parecía como si alguien la estuviera sosteniendo del cuello y la hubiera empujado hacia la ventana. Ella abrió desmesuradamente los ojos, al mismo tiempo que hacía un movimiento con su cabeza para decir que no. Caminé hacia donde se encontraba Diana. En ese momento salió el médico y me dio la terrible noticia: mi esposo acababa de morir. Ese fue un momento en el que me sentí aturdida, con un gran vacío en el alma, y sin saber qué hacer ni qué pensar, entré en un estado de shock, en el que comencé a balbucear palabras sin sentido. Fue necesario que el médico me diera un tranquilizante. Los días posteriores a la muerte de mi esposo, lo que menos tuve fue atención hacia las demás personas, ni siquiera la tenía para mí, así que olvidé el incidente del hospital, el extraño suceso que tuvo Diana. Entré en una depresión muy profunda, tanto así que una de mis hermanas me aconsejó ir a terapia psicológica para tratar el duelo. En un inicio no estuve de acuerdo en hacerlo, hasta que me convencieron. Hubo un antes y un después de la terapia. Poco a poco fui saliendo de ese estado doloroso. Conforme avancé con el psicólogo, me di cuenta que ya comenzaba a ser la misma persona de antes, porque empecé a pensar en Diana a tal grado que le hice un comentario al psicólogo. Le pregunté si a una persona era posible que le sucedieran situaciones en las que imaginara las cosas, o que tuviera un miedo grande a que la persiguieran sin haber motivo. El psicólogo me preguntó si así me estaba sintiendo. Le dije que no, era por una amiga. Le di un poco más de información. Él me respondió que podía tratarse de distintas enfermedades mentales. Una de ellas podría ser la esquizofrenia. Él me dijo que la esquizofrenia era un problema delicado, en el que afectaba a las personas en todos los ámbitos de su vida, desde cómo pensaba, sentía y actuaba. Una persona con esquizofrenia podía tener dificultad para distinguir entre lo real y lo imaginario. Las personas solían tener alucinaciones, en las que escuchaban una voz que les daba órdenes. El terapeuta ya no quiso adentrarse en darme más explicaciones. Me dijo que nos estábamos desviando del tema, en el que la paciente principal era yo. Tenía razón en lo que me decía, aunque me hubiera gustado que me hablara más sobre enfermedades mentales, porque había empezado a darme cuenta a partir de lo que sucedió en el hospital, que Diana estaba un poco perturbada. Quizás lo que necesitaba era atención psicológica. En ese momento fue cuando pensé que una manera de ayudarla era sugerirle que fuera también a terapia.
Ese día salí del consultorio del psicólogo con la premisa de ayudar a Diana de esa manera. Ya había pasado varios meses en los que no tenía noticias de ella. Estuve atenta en mi vecina. En 3 días no tuve suerte. Hasta que la vi que salía hacia la escuela, traté de coincidir con ella. La noté delgada y desmejorada. Le pregunté cómo se sentía. Me dijo que las cosas no estaban bien en su matrimonio. Peleaba mucho con su esposo. Se le notaba que se sentía abrumada porque nunca me contaba cosas tan personales. La invité a mi casa por la tarde. Ella me dijo que sí. Ese mismo día estuvimos platicando. Cuando la vi más de cerca, noté unas ojeras profundas. También estaba un poco pálida. Ella me confesó que estaba separada de su esposo. Eran tantos los problemas que tenían, que habían decidido divorciarse. Fue una noticia que me sorprendió, porque siempre había creído que tenían una buena relación. Ella no me dijo que parte de los problemas era porque estaba enamorada del padre Ramón, y se sospechaba que mantenía una relación con él. Pero esos rumores los supe en el colegio. Las demás mamás ya empezaban a hablar de ella. No me importaron los rumores que decían de Diana. Mi intención era apoyarla, porque esta vez, mientras fui a la cocina para tomarnos un café, la escuché hablando a solas. Me quedé unos minutos en el comedor, tratando de entender lo que decía. No logré escucharla con claridad. De lo único que me di cuenta fue que ella decía que no, eso jamás lo haría, que ya la dejara en paz. De nuevo regresé a la sala con ella. De manera despreocupada, le pregunté si todo estaba bien. Primero me dijo que sí, enseguida dijo que no varias veces. La tomé de la mano para decirle que podía confiar en mí. Mi única intención era ayudarla, pero creo que no me tuvo la suficiente confianza, porque solo me dijo que los problemas en su casa cada día estaban peor. Alfredo ya se había ido de la casa, y cada día que lo veía la trataba muy mal. Le decía cosas vergonzosas. Él no se daba cuenta que lo que ella realizaba no era porque lo decidía o lo quería hacer. Siempre había alguien que le ordenaba qué hacer. Esas palabras fueron las últimas que escuché de su boca. Le pregunté si había acudido con el psicólogo. Me respondió que no lo había hecho porque estaba segura que no la iba a poder ayudar con su problema. Lo que necesitaba era alguien que le sacara el demonio que tenía en su mente y en su alma. Por eso iba tanto con el padre Ramón, porque él sí la entendía, y estaba tratando de ayudarla. Sin más preámbulo, Diana tomó su bolso y se marchó. Le dije que no lo hiciera, que la podía ayudar, pero ella ya no me escuchó, salió de mi casa. Pensé que iría a la suya, pero tomó otro rumbo. Me quedé durante un rato tratando de pensar la manera en cómo ayudarla. Sin embargo, ella no regresó. Estuve en la sala con la cortina abierta para tratar de verla cuando regresara. Después de las 10 de la noche, escuché un auto que se paró afuera de la casa de Diana. Ella bajó y se quedó durante unos minutos en la acera de su casa. Parecía que no quería entrar. Algo que llamó mi atención fue que parecía que platicaba con alguien. Más que platicar, era una discusión, porque ella manoteaba al mismo tiempo que alzó la voz. Alcancé a escuchar un grito grotesco. En ese instante no pude creer lo que estaba viendo. De nuevo alguien la aventó hacia la reja del cancel. Lo sorprendente fue notar que comenzó a separar sus pies del piso, como si una fuerza extraña la estuviera levantando. Solo fueron unos segundos. Enseguida la soltó y ella cayó al piso hincada. Ahí se quedó en lo que se recuperaba. En cuanto pudo levantarse de inmediato, se metió corriendo a su casa. Lo más seguro era que sus hijos estaban dentro de la vivienda, porque la luz estaba encendida. Fui para hablar con ella, pero no abrió la puerta. Regresé desanimada, porque me di cuenta que los intentos que tuve de ayudarla no habían fructificado. Me acosté con la idea de que al día siguiente iría con ella para darle todo mi apoyo. Sabía que no estaba sola, porque veía que con frecuencia venía a visitarla una mujer, con el cabello negro hasta los hombros. Supongo que era una amiga de muchos años. Esa noche me encontraba con mi hijo Manuel. Antes de las 9 de la noche nos fuimos a acostar. Me acomodé al lado de mi hijo. Su habitación daba a la calle. Desde ahí era posible ver con claridad la casa de Diana. Después que mi hijo se durmió, iba a cerrar las cortinas cuando vi algo que llamó mi atención. Al mismo tiempo me dio escalofríos. Al interior de la casa de Diana, en la cochera, vi una sombra.
Era la de un hombre alto y corpulento que caminaba hacia la entrada de la puerta principal. Era difícil ver con claridad de quién se trataba. Por un momento pensé que era el esposo, pero como si él se diera cuenta de que lo estaba observando, se detuvo y se volteó. Fue cosa de segundos en los que ese hombre se quedó viendo hacia mi ventana. Tenía una cara horrible. Al mismo tiempo emitió un sonido siniestro que se escuchó en la calle silenciosa y vacía. Era como el graznido de un animal. Enseguida, con una rapidez extraordinaria, saltó hacia una de las ventanas del piso de arriba y se metió como si fuera un animal, en 4 patas. Me quedé durante casi 1 hora con la luz apagada para que ese ser no me viera si volvía a aparecer, pero no sucedió nada. La casa de Diana se veía oscura y en silencio. Ya pasaban de las 10 de la noche, al parecer también ellos ya se habían dormido. No supe qué cosa fue lo que vi entrar en esa casa, si fue un animal raro, un fantasma o un demonio. Ya no me quise ir a dormir a mi habitación. Me quedé dormida en la cama de mi pequeño, porque tuve la sensación de que ese ser podría trepar a la habitación de mi hijo. Tardé más de 1 hora en conciliar el sueño, porque el nerviosismo me lo había espantado, pero hubo un momento en que me quedé profundamente dormida. Sin embargo, unos gritos rompieron con el silencio de la noche. Era el pequeño Alfredo el que estaba gritando. Aún me sentía adormilada, no podía salir del sueño. Me levanté para ver qué estaba ocurriendo. Los gritos continuaron. También las hijas de ella, Andre y Belén, gritaban por toda la casa. En lo primero que pensé fue en el extraño ente que había entrado, porque también escuché gritar a Diana. No supe qué hacer en ese momento, si llamar a la policía o ir a ayudarlos, aunque honestamente tuve miedo de hacerlo. Sentí que si iba a su casa me podía ocurrir algo malo. El miedo hizo que no llamara a la policía, porque me quedé parada por varias horas en la ventana, hasta que todo quedó en silencio, pidiéndole a Dios que los protegiera. Por mucho rato no me pude dormir, hasta que comenzó el alba a aparecer. Ese día no llevé a mi pequeño a la escuela, nos quedamos dormidos. El ulular de una ambulancia y la patrulla me despertó. En efecto, algo trágico había sucedido, porque después de un rato empezaron a sacar en camillas los cuerpos ensangrentados de los pequeños. Jamás pensé que estaban muertos. Creí que solamente los había herido ese ser siniestro. También Diana se encontraba bañada en sangre. Con la mirada perdida la subieron a la ambulancia y partieron. La policía se quedó durante varias horas haciendo indagaciones, tomando evidencias y entrevistando a cada uno de los vecinos. Cuando llegó mi turno de darles mi declaración, les dije lo que había visto. Sin embargo, ellos se rieron. Me dijeron que no estaban para inventos ni fantasías. Querían saber exactamente lo que había sucedido, y que les dijera esa clase de mentiras no los ayudaba en absoluto. Esa fue la única vez que traté de decir la verdad. Ya no lo volví a intentar por la manera en que vi que me insultaron los policías. Era difícil de creer, pero no imposible que pudiera suceder. A Diana se la llevaron al hospital para curarle las heridas que se provocó en las muñecas de su mano, con la intención de suicidarse. Después de varios estudios psiquiátricos, el médico dio el diagnóstico de esquizofrenia y que ella había tenido un momento psicótico que provocó que matara a sus hijos. Por tal motivo se le determinó inimpugnable. Se la llevaron a una cárcel que tenía hospital psiquiátrico. Las autoridades determinaron una sentencia de 30 años en el psiquiátrico. Desde el momento en que sucedió esa tragedia, la casa quedó desolada. Nadie volvió a ella, ni siquiera Alfredo. Poco a poco la vivienda se fue desgastando por el tiempo y quedando en pésimas condiciones, aunado que gente entraba a robarse los muebles. Más adelante los jóvenes entraban para hacer fiestas y desmanes en ese lugar. Incluso hubo personas que entraban para hacer culto al demonio y realizar sacrificios de animales. Los vecinos empezamos a realizar reportes para que hubiera vigilancia en esa calle, pero las autoridades decidieron quitar el cancel y levantar una barda para que no hubiera forma de que entraran al lugar. Sin embargo, las personas se brincaban para tratar de entrar en ella. Llevó tiempo para que los que vivíamos en esa calle fuéramos olvidando lo que ocurrió. Nunca lo pudimos borrar de nuestras mentes, pero al menos pudimos hacer nuestras vidas con un poco más de normalidad.
aunque hay algo que noté desde la primera noche que ocurrieron los asesinatos. Cada vez que me asomaba a la ventana que daba a la calle, me parecía ver movimiento en las habitaciones de arriba, ya que eran los lugares de descanso de los pequeños hijos de Diana. He visto cómo se mueven las cortinas. A veces también he notado que algo se mueve en el jardín, como si el pequeño Alfredito estuviera jugando con su pelota. Cuando les empecé a decir a los vecinos lo que veía, ellos me dijeron que estaba sugestionada por lo que había sucedido y que creía que las almas de esos pequeños no estaban descansando. Por más que les dije que no era sugestión, ellos no me creyeron. Todavía escucho la voz de alguno de ellos que dicen: «Mamá, ayúdame, no me dejes aquí». Sobre todo si me paro afuera de la casa de Diana, desde la banqueta he escuchado las voces que me hablan en voz baja. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.